Llevo como 2 semanas más o menos intentando grabar un vídeo un poco más primaveral, pero hace un frío que pela. Así que nada, hoy prefiero hablaros de 2 perfumes que pegan bastante bien con un día como hoy. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo de reseña comparativa. Y es que hoy nos vamos directos a Reino Unido, porque vamos a meternos con una marca de estas inglesas de la Saya, como es Burberry, y vamos a comparar dos de estas señas de identidad, porque con el nombre que le pusieron, madre mía, My Burberry por un lado y My Burberry Black por otro, los dos en concentración eau de parfum. De este os adelanto que hay más versiones, está también la versión la Blush, está el eau de toilette, Silver, bla 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 bla. Nada, me quedo con la primera, que fue esta, la que se lanzó en 2014, y esta que se lanzó en 2016. Las dos llevan la misma nariz creativa, que es Francis Coquelin, y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende, porque digamos que os voy a hacer un pequeño spoiler. Tienen un ligero ADN común, pero se desarrollan de maneras distintas. Y es que las dos tienen una inspiración parecida, que es los jardines londinenses, pero My Burberry lo hace como un jardín londinense después de la lluvia, mientras que My Burberry Black lo hace un jardín londinense durante la tormenta. Es como más intenso, más fuerza y más energía. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas y luego ya pasamos a comparar. Ese tapón puede matar a alguien. Hablando un poquito de los frascos, los dos son, bueno, líneas cuadradas, pesan un montón, o sea, estos son frascos que se pueden usar en caso de defensa personal si la situación lo requiere, y la inspiración es una gabardina. La parte de aquí, la del lacito, está hecha con el textil propio de Burberry, el de las gabardinas. Me ha crujido el pulgar, madre mía de mi vida, qué mal estoy. Y el tapón es como la imitación a los botones. Entonces Black es lo mismo, pero en versión un poquito más oscura. No sé, me ha parecido un detalle bastante curioso, así cotillando la voz de Burberry. Así una de, mira tú, mira tú. Y bueno, el tapón es gordísimo, gigante, madre mía. Este es tamaño de 50 y este es tamaño de 90. Y los dos pesan y abultan, o sea, se nota qualité en el frasco. Comenzamos con el primero que salió al mercado en 2014, My Burberry Eau de Parfum a secas. Aquí lo que vamos a tener es una composición floral. Sus notas de salida son guisante de olor y bergamota. Sus notas de corazón, membrillo, geranio y fresia. Y por último, ya las notas de fondo, las notas del secado, serán patchouli y rosa. De duración más o menos está sobre las 7 horas, entonces entraría dentro de la normalidad, y su estela es suave moderada. Ahí. Tamaños 30, 50 y 90 mililitros, y el tamaño grande viene saliendo ahora mismo sobre los 60 euros en internet. Tipo Notino, Nutritienda y tal, más o menos por ahí. Si os vais a la página oficial de Burberry, casi las 100 libras. Así que, ojo a la hora. En segundo lugar tenemos la versión Black, lanzada en 2016, y aquí ya tenemos una composición bastante más oriental. Sus notas de salida son jazmín, melocotón y rosa. Esta última también se mantiene como nota de corazón, para terminar en un fondo de ámbar y patchouli. En cuanto a su duración, sí que es verdad que dura un poquito más que la primera que os he mencionado. Esta está sobre las 8 o 9 horas, también es verdad que el ámbar es una nota que fija muy bien y aguanta bastante el paso del tiempo. Y la estela es mayor, aquí hablamos ya de una estela moderada alta. Respecto a tamaños, pues pasa lo mismo que en el primero, 30, 50 y 90, y esta sí que está un pelín más cara, esta está sobre los 65, 70, una cosa así. Igualmente, echad un ojo a las web porque hay bastante diferencia de precio. Y ahora que ya conocemos las notas de cada uno de ellos, paso a lo que vienen siendo mis impresiones. Empiezo por el primero, por My Burberry. Para mí este no es un perfume que sería mi taza de té, que se dice. No es el tipo de perfume que a mí más me guste, por la sencilla razón de que tiene dos notas de las que menos me gustan y las tiene muy altas, que son el guisante de olor y el geranio. A mí esas notas no me van, no van conmigo, creo que no me quedan bien y no me gusta sentírmelas. Entonces, partiendo de esa base, la parte de salida y de corazón no me convence. Pero no me convence
por eso. Además es un perfume que tiene mucha diferencia entre unos días y otros. Por ejemplo, lo que yo he notado mucho con este perfume es que en días normales en Madrid, o sea, días secos, sin lluvia ni nada, es un perfume que tiene un corazón como muy afilado. Es como que las notas están bastante como muy chillonas, como que llegan todas así de batalla y llegan todas gritando y acaba siendo un batiburrillo eso hasta que por fin llega el corazón. Que ahí ya sí que cambia un pelín la cosa, se sube el geranio, el membrillo se pone todavía más ácido y por fin llega el secado y el pachuli y la rosa lo calman. Bueno, pues este batiburrillo que os cuento que me suele pasar siempre con este perfume no me pasa los días como hoy, los días de lluvia. Al contrario, los días así que hay mucha más humedad en el ambiente, este perfume es como, oye, que se relaja todo y va saliendo poquito a poco y es mucho más elegante y mucho más bonito que los días secos sin más. Es una cosa curiosa que le pasa a la mayoría de los perfumes y es que la temperatura y la humedad hacen que cambie mucho el aroma de unos días a otros, pero la verdad es que es increíble lo que cambia, o sea, muchísimo. ¿Y qué pasa? Pues que en Madrid lo normal es tener días más secos que yo que sé, entonces no llego a disfrutarlo. Entre el aroma que tiene y eso que hace, no termina. El fondo sí, el fondo me mola un montón. O sea, cuando ya llevo 2 horas con el perfume pachuli, rosa y tal, ahí ya sí que hacemos feeling. Pero lo que me pasa siempre, si tengo perfumes que es como 50-50, la mitad del tiempo sí, la mitad del tiempo no, al final termino por no usarlos por esa sencilla razón, porque al final lo que quiero es que me enamore de principio a fin, aunque haya alguna fase que me guste más o menos, pero que haya, que mole más. Entonces ahí, si os gusta la nota de guisante de olor o de geranio, sobre todo el guisante de olor, dadle una oportunidad, porque es que aquí tiene un guisante de olor, vamos, protagonista a tope, o sea, este guisante de olor va ahí que arrasa. Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que me pasa con My Burberry, pero ya os digo, es más que nada el perfil que no cuadra conmigo. Por todo lo demás y sobre todo el secado y los días de lluvia, es un perfume con clase, es un perfume elegante y no es un perfume que huelas en todas partes, al contrario, es bastante diferente a lo que se suele llevar hoy en día. Y me refiero sobre todo a perfumería de diseñador. Y eso mismo pasa con su hermano Black. Tampoco es un perfume al que le encuentres clones parecidos, etcétera, etcétera, tan fácilmente, porque hoy en día en varados tampoco es que haya demasiados lanzamientos. Y este lo es. O sea, esto es un melocotón ambarado. O sea, esa sería la definición de este perfume. El jazmín se le nota poquito, se le nota al inicio, porque enseguida llegamos al melocotón, que es más como la piel del melocotón, es un melocotón muy suave, muy dulce, muy tenue, que prácticamente te lleva todo el recorrido del perfume contigo, va como con el ámbar de la mano todo el rato. Y además aquí el ámbar no es un ámbar de estos potentes, de estos secos, de estos ámbar tipo perfumes, no sé, estoy pensando por ejemplo en lo de los años 80 y tal, que también era una nota como muy potente, muy aquí estoy yo, la obsesión de Calvin Klein, ahí tenemos un ambarado bastante intensito, tal. Aquí no, este ámbar es mucho más dulce, es un ámbar más calmadito, y ya si queréis algo todavía más dulce, que también juega con el melocotón, de One Essence, el de Dolce & Gabbana. Ese también es una mezcla ambarada melocotonera súper dulce, más dulce que este no. El patchouli es el que va a cortar esa dulzura y el que va a dejar el perfume en un ámbar súper elegante, que no llegue nunca ni a la dulzura extrema del melocotón, ni se nos vaya a un oriental. O sea, ahí el patchouli es como que va a cortar y va a dar ese frescor al perfume. No sé, es muy bonito, y igual que el anterior, tiene clase, tiene elegancia. Este perfume yo no me lo imagino en un día a día, o sea, es que no, o sea, yo ahora mismo que estoy en legging de estar en casa, no me pega llevar esto, no me pega en absoluto. Este es un perfume que a mí me gusta más usarlo en otoño, en invierno, para calentar, ese ámbar que tienes muy cálido, pues para calentar un poquito, para usarlo más en tiempo, más de noche, estar de noche, más que por las mañanas. Entonces, si estáis pensando entre uno y otro, yo creo que la diferencia principal, lógicamente, es el gusto. Este es el primero, que os guste más un aroma u otro. Pero creo que el uso de ambos es bastante diferente. Mientras que este es más diurno, es más para el día a día, es como un perfume más tipo primavera, verano... Bueno, verano no. Primavera-otoño diría yo para este. Pero bueno, más o menos ese estilo de perfume es un poquito más fresco. Id a por este. Pero si queréis algo más elegante, más de noche, más de salir, más tal... Black.
más otoño, invierno, tal, son diferentes. Entonces tienen cierto ADN común que yo creo que radica en la rosa y el patchouli, aunque en este se nota muy poquito la nota de rosa, es más que nada el patchouli con el ámbar y el melocotón, pero bueno, sí que tienen ahí un cierto dejo común. Respecto a precios, prácticamente están igual, o sea, entre los 60 y los 70 más o menos está el tamaño grande de ambos. Que eso no sea una... es que 5 o 10 euros arriba abajo, pues lo mejor es que cojáis el que os guste, porque si no luego se queda la espinita clavada. Y de hecho, he de mencionar una cosa con el black, que es el que uso más, o sea, este prácticamente está nuevo porque ya os digo que o llueve y tal o no. Bueno, pues aquí es un perfume de estos que menos es más. No te hace falta ir pasadísimo de pulverizaciones, todo lo contrario. Os he dicho que tiene una estela alta, que tiene una buena duración. Es un perfume que te pones menos cantidad, te sienten tal, y es mucho más bonito que sin ser una bomba con patas que vas ahí dando guarrazos a la gente de alrededor diciendo oye, que llevo un ámbar. No hace falta, de verdad, este es mucho más elegante usado en menos cantidad, no hace falta ir ahí proyectando a tope. Hay perfumes que sí, que te admiten un baño de perfume porque son mucho más suavitos y tal. Este no, este dejémosle en paz, dejémosle tranquilito que no hace falta. Así que nada, locuelas, contadme si conocéis alguno de los dos, cuál os gusta, tal. Y por supuesto, si tenéis el normal, el My Burberry, el Eau de Parfum Chimpún, ¿os pasa eso que le noto yo? ¿Que en los días de lluvia no tiene nada que ver con los días más secos? ¿O soy yo que me he vuelto loca? No sé, contadme, que a mí me encanta cuando me contáis ahí opiniones tal y cual, y pasan cosas muy dispares. Hay en sitios que huelen de una manera, en sitios... no sé, es lo bonito de la perfumería. Así que nada, ya que estamos juntos, pues oye, compartimos ahí un poquito de pasión. Así que nada, locuelas, nos vemos muy pronto. Ya sabéis que estos días tenemos así más vídeos. Así que nada, a estar en casita. ¡Hasta otra! ¡Chao!